¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda a su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Pues bienvenidos a esta transmisión donde el día de hoy vamos a hablar de un tema locochón, escabrosón, sensible, que consideramos también muy importante porque a lo mejor va a ser el parteaguas de una serie de videos que van a tener ya contenidos, pues ahora sí, mucho más interesantes y mucho más, que podemos decir, secretos, clandestinos, profundos. pues de todo, ¿no? Como De todo más un poco, específicos. de tocho. De Interesantes tocho, van a estar. Eso Igual siempre, que este. exacto. Pues el día de hoy queremos platicarles acerca del conflicto China-Tíbet. Así que prepárense. Si eres una persona que escuchas por primera vez esto o que tienes una opinión al respecto, te pedimos que por favor pues veas el video completo, escuches todo lo que tenemos que compartir y sobre eso pues ya bases tu opinión o ya comentes al respecto, porque creemos que es un tema que es necesario ir desenmarañando, ¿no? Ir explicándolo de una manera pues así amena, amable, a pesar de que el tema no sea nada ameno. Y poder ir abriendo como que estas ventanas de conocimiento y que más personas pues valoren lo que es el budismo tibetano y lo que es el pueblo tibetano, ¿no? Y en videos... Los orígenes, ¿no? Los orígenes de la historia. Exacto, y que tal vez en videos más adelante les presentemos esa unión entre México y Tíbet, por ejemplo, y estas cosas muy, muy interesantes. Así que, pues toda esta historia comienza, todos han escuchado acerca del Tíbet. Sobre todo se supo mucho del Tíbet por unos libros de un autor que se ponía Lobsang Rampa. Y este señor llamado Lobsang Rampa, pues muchas personas, creo que hasta la fecha, ¿no? Hay personas que creen que sí era un lama, que sí era un tibetano, pero en realidad era una persona, me parece que, si mal no recuerdo, si no lo revisamos ahí en nuestro archivo de datos infinitos, pues era de origen estadounidense. Y en realidad, pues inclusive estaba en silla de ruedas, y todos los libros de Lobsang Rampa, que el tercer ojo y que el no sé cuánta cosa, que por cierto sí son unos libros muy divertidos, muy interesantes, pues en realidad eran ciencia ficción, no eran novelas, no estaban basadas en la realidad, y pues muchas personas conocieron precisamente el budismo tibetano o a los tibetanos por las historias que se contaban, ¿no? Sobre todo aquí en México, pues las historias que se contaban y por los mismos libros de Lobsang Rampa. Que sí era estadounidense. No, era del Reino Unido. Ahí está, ya ve, por eso Por quisimos revisar bien esto para no regarla. Era de Inglaterra entonces, sí, exactamente. Pero sí era principalmente el enfoque más como de ficción, como tipo cómic, ¿no? Exacto. Que de hecho muchos se molestaron porque una vez le preguntaron al Dalai Lama y el Dalai Lama dijo que pues no había ningún Lobsang Rampa, pero y que eran ficción. Pero eso no quita que pudiera haber una cierta conexión telepática entre algún lama o algo que le transferiese conocimiento precisamente a este señor del Reino Unido, que viene el nombre original, sí. Su nombre original, a ver, ahorita dame un segundo. Carl Cyril Henry Hoskin. Ese mero era el muchachón, eso nos parece indicar. Y bueno, el chiste es que muchas personas por ahí ubican al Tíbet y pues historias milenarias, ¿no? Que hablaban del Tíbet, las películas clásicas que por ejemplo mi abuelo me contaba de Shangri-La, de estos reinos donde no envejecía nadie, y muchas novelas e historias que se hacían, porque el Tíbet antes de la invasión china era un país demasiado aislado, ¿no? Era un país de hecho estaba completamente fuera del mundo. Y que aparte pues no se le permitía el acceso a extranjeros, sobre todo por una profecía que precisamente había dicho el 12º Dalai Lama. El Dalai Lama anterior a había dicho en la profecía que el Tíbet iba a sufrir una invasión por parte de los extranjeros, y entonces ellos adoptaron o hicieron la orden de que ningún extranjero podía entrar al Tíbet para poderse proteger de esta invasión, que años después, curiosamente, pues fue inevitable que sucediera, ¿no? Como algunos de ustedes saben, y si no después hacemos un programa especial, los Dalai Lama no son reyes como tal, son líderes políticos religiosos que no son elegidos de padres a hijos, ni por democracia, ni nada de eso, sino que reencarnan una vida tras otra. Entonces cuando muere uno, se busca a la reencarnación de ese Dalai Lama para que vuelva a su posición.
Y de hecho se cree que este Dalai Lama, que es el 13º, pues sigue siendo el primer Dalai Lama alrededor de toda la historia del Tíbet, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas en las que ellos se basan para recuperar a su nuevo líder o dirigente es que hacen pruebas muy específicas para reconocer, para que el mismo niño, porque los buscan ya de muy pequeños, y hacen que observen diferentes reliquias o diferentes objetos que tenían en su encarnación anterior, y ellos los reconocen inmediatamente como sus objetos, y así es como se dan cuenta que ellos son la nueva encarnación. Una película que les recomendamos mucho se llama The Unmistaken Child, que no sé cómo se podría traducir eso al español, pero así... Pues es así como el niño que no es equivocado, que ¿no? No, el correcto. Y esta película que se llama The Unmistaken Child trata precisamente de cómo uno de los lamas está buscando a su maestro que reencarna, y es toda esta aventura que tiene que hacer, es como un documental en la vida real, y narra toda la aventura que hace hasta que encuentra la reencarnación de su maestro, ¿no? Entonces está muy buena, y eso les puede mostrar más o menos. También la de 7 años en el Tíbet. También 7 años en el Tíbet. Eso. Pero en 7 años en el Tíbet creo que no viene cuando eligen al Dalai Lama, ¿o sí? No, según yo no. Viene, me parece que así hay una parte que alude a lo de las reliquias y a su rollo, pero no está enfocado en eso, principalmente. Sobre esa puede ser Kundun, creo que es Martin Scorsese, me parece. Y si no, ahí tenemos nuestro archivo de datos súper especial que se llama Google. Y así, como dije, Kundun con K, Kundun. ¿Con M al final? Con N al final. Y de hecho esa película fue autorizada por el gobierno tibetano y por el Dalai Lama, y es la autobiografía del Dalai Lama, donde viene como parte de su historia. Sí. Es como la más fiel, ¿no? Es como trata de la manera más fiel, la más directa de ese proceso. Y bueno, a lo que íbamos es que se hablaba de esta profecía donde iban a invadirlos, recordándoles que en el Tíbet, obviamente, pues les digo que tendríamos que hacer muchos programas, y esperamos hacer varios programas donde expliquemos muchas cosas del Tíbet que son extraordinarias, pero tenemos más o menos en dónde se encuentra el Tíbet, en nuestros superarchivos secretos. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la parte sur de China, ¿no? En la parte sur de China, frontera con India, la India, al norte, con Pakistán, con Nepal, y este lugar, pues aparte, es el techo del mundo, así se le llama, ¿no? Es los Himalayas. De hecho, lo que quiero decir es la cordillera. Es el lugar más alto del mundo. Es el lugar más alto del mundo. Donde se vive, habitable. Y recordar que, como les decimos, era un lugar que era pues realmente inaccesible para los extranjeros. En la película de 7 años en el Tíbet se puede ver claramente eso, donde Henrik, el que escribió el libro del cual se basaron en la película, que interpreta a Brad Pitt, a ese alpinista, ahí se puede ver claramente cómo no eran bienvenidos los extranjeros por esta profecía. Y curiosamente, años antes de que sucediera la invasión, cuando trasciende el 12º Dalai Lama, el 13º Dalai Lama, que es el actual Tenzin Gyatso, nace precisamente en una de las fronteras del Tíbet con China, como dando a entender que pues Tíbet es independiente, ¿no? Como marcando esa independencia. Sí, y curiosamente ese Dalai Lama 12º muere de manera prematura para tener la edad suficiente para cuando viniera la invasión que ya habían visto, ¿no? Que ya habían contemplado. Y la profecía decía algo así, que cuando el pájaro de hierro volara sobre el Tíbet, en ese momento es cuando la invasión sucedería. Y efectivamente fue la primera vez que un avión militar, un avión, ¿no?, hecho de metal, obviamente, cruzó el Tíbet cuando fue la invasión a Lhasa, y efectivamente ahí sucedió toda la invasión de China contra el Tíbet. Entender que antes de esto no había ningún conflicto entre China y Tíbet, no había conflicto absolutamente de nada. Ya habían pasado algunos conflictos, pero hace muchísimo tiempo, y Tíbet quedaba siendo simbólicamente parte de China, pero se mantenía de manera independiente, y de hecho varios países como Inglaterra mantenían su comercio de manera independiente con China, directamente con el Tíbet, ¿no? Sí, inclusive yo creo que también es bueno puntualizar que la historia del Tíbet como región, como religión también y como sociedad está fundamentada básicamente en profecías, y que hasta la fecha se siguen cumpliendo una tras otra. Sí. Con el paso del tiempo, cada una de las profecías que se ha dicho se ha cumplido. Exacto, sí, totalmente. Sí, y algo importante aquí es que, como lo decías tú, y creo que es
de las cosas más interesantes que se pueden ver en la película de 7 años en el Tíbet, pues sí, el Tíbet permanecía totalmente independiente, hermético, cerrado, no cualquier persona, de hecho nadie podía entrar al Tíbet, ¿no? Era totalmente, como decimos, hermético. Y creo que una parte clave es que en algún momento también Gran Bretaña estuvo muy interesado en cómo controlarlos. Luego la China, pero antes la presocialista, también estuvo, y ellos dicen que llegaron a un acuerdo para que el Tíbet permaneciera independiente con esa China presocialista, y así lo lograron hasta el año de 1950, que creo que es el año clave aquí, donde ya realmente ya la China socialista en ese momento, a través de Mao Zedong, es quien entra al Tíbet y quiere que sea parte de China, porque él sostiene que no era un país independiente, que siempre le perteneció a China. Exacto. Y esa ha sido la gran disputa durante mucho tiempo, porque China asegura que le pertenece esa parte a su país, y por otro lado el Tíbet dice que no, y que tiene documentos para soportar que en 1913 ellos ya habían dicho que sí podían ser un país independiente. Claro. ¿No? Sí, habían llegado a un acuerdo con la China presocialista. Ahora, aquí también he de explicarles que no tratamos de ver a ninguno como el malo, ¿no? Ni a ninguno como el bueno, aunque la verdad sí. Pero entender también que obviamente pues China estaba pasando por cosas muy fuertes, ¿no? Tenía conflictos y pobreza extrema, cosas terribles, que obviamente pues cuando llega Mao Zedong al poder, pues sí es positivo en general, digamos que sí hace que mucha gente empiece a tener pues recursos, comida, empieza a luchar contra la pobreza, todo eso estaba muy bien. Con sus cosas, como en todo, ¿no? Salvo aquella reunión, ¿no?, que comentábamos en el desayuno, cuando se reúnen el Dalai Lama y Mao. Sí, o sea, a lo que voy es que desde el punto de vista de China estaba muy bien que haya ganado Mao Zedong y lo ven como algo muy positivo, pero cuando precisamente hace este decreto donde dice que va a regresar a la China con los territorios como eran antiguamente, pues es esta orden de recuperar el Tíbet, y entonces viene esta idea absurda de liberar al Tíbet, ¿no? De liberarlos. Sí, pero incluso Mao Zedong llega a comentarle en una de estas reuniones que la religión es el veneno del pueblo, ¿no? Exacto, el opio del pueblo. Ahí es el opio del pueblo. Entonces ahí es en donde estuvo la discrepancia, que obviamente el Dalai Lama no iba a permitir. Y aquí hay un problema, porque esa frase, que de hecho me parece que es de Karl Marx o de Engels, no recuerdo, pero Karl Marx o Engels, cuando dicen la religión es el opio del pueblo, si tú estudias realmente el origen de esa frase, no se refiere a las religiones, se refiere a la religión católica. Entonces desde ahí habría que preguntarle, ya se murió, pero preguntarle a Mao que de dónde sacó esa conclusión, que el budismo tibetano iba a ser el opio del pueblo. Entonces pues surge entonces esta idea de liberar supuestamente a China, al Tíbet, y comienzan unos pues comunicaciones entre el gobierno tibetano y el gobierno chino, donde aparentemente pues todo iba a ser muy bonito, porque Mao y la China comunista iban a traer los avances tecnológicos al Tíbet. Entender que en el Tíbet pues no había luz eléctrica, todo se vivía como si vivieran en la Edad Media, porque precisamente se habían aislado del mundo y vivían de manera hermética. Entonces, pues digamos que eso, el Dalai Lama en un principio, cuando apenas empezaron las noticias, se le hizo algo muy positivo, y de hecho llegó a admirar a la Mao Zedong cuando lo conoció, y se le hacía como una excelente y maravillosa idea que China les ayudara a tener progreso, hasta que escuchó esa frase que acaba de decir Ricardo, donde se dio cuenta que las intenciones de Mao Zedong no era el progreso nada más, sino la destrucción de la religión y de la forma de vida y de la cultura del Tíbet, ¿no? Bueno, cabe mencionar aquí también que, igual que como ocurrió aquí, como también mencionábamos hace rato Master Len, que en el desayuno lo platicamos, también en el punto en el que va a ser la invasión, el Dalai Lama como líder espiritual ya sabía, ya se conocía la profecía, era inevitable que eso iba a pasar, lo de la ocupación a Lhasa. Entonces lo que él estaba buscando de alguna manera era hacer todo lo posible porque esa ocupación representara al menos el menor número de muertes posible. Exacto. Y no representara tanto agravio hacia la misma religión y todo, que por supuesto fue terrible. Exacto. Pero también, como aquí, cuando la llegada de los colonizadores, ellos también ya sabían que esto iba a pasar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, nada más quiero decir algo rápido. Pues, como tú bien lo estás comentando, o sea, quien escucha esta historia se va a dar cuenta que pues, suena muy parecida a lo que sucedió aquí en México y bueno, y en toda América con la conquista española.
Porque hablar de la libertad, pues sería ver qué es libertad para la persona que quiere dar esa libertad. Aparte que cuando vas a liberar a un pueblo es porque el pueblo quiere ser liberado, Exacto. no porque tú digas si lo vas a liberar. De hecho, me hiciste recordar una historia de un periodista que estaba en ese momento cuando llega a China ya a querer invadir el Tíbet, y él cuenta que pues él estaba ahí haciendo algunas cosas afuera del Tíbet y vio cómo llegaban y tenía contacto con la gente del Tíbet, y cuando llegan estos a liberarlo les platican y les informan qué es la liberación del Tíbet. Y dicen, bueno, pues les vamos a dar una nueva religión, les vamos a hacer esto y además les vamos a quitar de la opresión de los lamas, y no solamente de los lamas, también de los británicos, porque él era británico. Y dice, y que los lamas nada más se quedaban viendo, todos los tibetanos se quedaban viendo como diciendo, realmente estamos siendo oprimidos, o sea, realmente necesitamos la libertad. O sea, resulta que tú, entonces, y se le quedaban viendo al periodista y le decían, entonces resulta que tú eres el malo y nunca habíamos visto ninguna maldad en ti, ¿no? Entonces, nos habla de cómo es, no se habla de libertad, sino más bien de querer imponer un sistema. Y eso creo que eso es lo difícil que sucedió ahí en el Tíbet, al igual que lo que sucedió en América, que fue imponer una visión, o sea, no dar una libertad, sino querer quitarte una cultura, querer quitarte tu religión, querer quitarte tu idioma también, para entregarte algo a cambio. ¿No? Por completo. Sí, quitarte toda tu identidad y no permitir. Entonces, al contrario, esa libertad más bien se vuelve en una esclavitud. Claro. Sobre todo por lo que tú dices, que creo que es la punto clave. Tú no le estás pidiendo. Si la estuvieras pidiendo, pues adelante, o sea, no pasa nada. Y en ese momento, pues cuenta este periodista, pues que los tibetanos dijeron, pero en serio, o sea, resulta que vivíamos oprimidos, o sea, nos la pasamos meditando, vivimos, si no en una opulencia, pero vivimos bien, tranquilos, ¿no? Vivimos tranquilos, tenemos una sociedad en armonía y todo esto, y de repente viene... No había asesinatos, no había robos, no había nada de eso. Es lo que te iba a decir, que inclusive llegan el ejército chino argumentando que el Dalai Lama es el que mantenía bajo este yugo a su pueblo, que era un niño de 15 años, que los influenciaba de todo tipo de males y de todo tipo de faltas y carencias y esto, ¿no? Y que eran ignorantes aparte, bárbaros. O sea, que los iban a liberar de ese terrible monarca. Sí, y es como cuando vinieron aquí a América y dijeron que nos iban a liberar del pecado, y todos los indígenas se quedaban de, ¿cuál es el pecado? No, o sea, ni sabíamos que teníamos pecados. Y bueno, el punto es que, siguiendo digamos que esta línea, el Dalai Lama, como les decimos en un principio, pues lo veía como algo bueno, hasta que comienza a darse cuenta de las verdaderas intenciones, y comienzan precisamente a llevar pelotones y comienzan a traer mucho ejército chino que empieza a ocupar el Tíbet, y llega un punto en donde inclusive empiezan a bombardear algunos templos. Entonces, en ese momento, también casi muy poca gente lo sabe, gente que no conoce la historia completa, el Dalai Lama pues quiere morir con ellos. El Dalai Lama quiere morir en el Tíbet, quiere quedar ahí con su pueblo porque para él es lo más preciado, pero es tal los bombardeos a los templos, las matanzas que comienzan a hacer. 6,000 templos destruyeron. Creo que 12,000, Richard. Creo que sí, de los cuales quedaron 300 hasta la fecha. Pero en ese momento, cuando empiezan a suceder todos estos bombardeos y demás, el Dalai Lama no quiere, y todo sucede un día en donde pues prácticamente todo el pueblo tibetano va frente al Potala, frente al palacio, y se hinca en la explanada y le pide por favor al Dalai Lama que se vaya del Tíbet, porque para el pueblo, para ellos lo más preciado no son las riquezas, no es ni siquiera el conocimiento, es el Dalai Lama. Para ellos el Dalai Lama es la reencarnación o la manifestación del Buda de la compasión. Entonces para ellos es un océano de sabiduría y es lo más valioso que puede tener un tibetano. Entonces le piden que por favor, en nombre de todo el Tíbet, se vaya para que él pueda mantenerse vivo y que no muera la esperanza del Tíbet. Y es así que se planea la salida de Tenzin Gyatso, del Dalai Lama. Y también es interesante que narrar este tipo de cosas que son muy, muy, muy padres. Y es que cuando empiezan a planear la salida, obviamente ya existían francotiradores, todo un sistema de espionaje chino que querían matar al Dalai Lama y a los ejércitos en las fronteras. Ejércitos, y también principalmente a las cabecillas de los linajes, como los Rinpochés, el Panchen Lama, y todos estos grandes maestros. Entonces ya habían matado a algunos grandes maestros, algunos Rinpochés también los habían aniquilado,
por no decir también de muchísimos renunciantes, ¿no? O ascetas que se iban precisamente a las cuevas y los masacraron dentro de las cuevas. Y en ese momento, cuando le piden al Dalai Lama que se vaya, planean el escape y tienen que preguntarle al oráculo de Nechung. Pues digo que podríamos hacer varios programas de este tema por explicar cada cosa. Después, si quieren y les gusta, vamos a hablar sobre el oráculo de Nechung. Pero es curioso porque el oráculo, que es este ser que es como una especie de adivino, ¿no? Como una especie de puente entre los dioses o el mundo de los dioses y los humanos. La extensión de la palabra. Fíjense que cuando traza la ruta el oráculo, de hecho es tan fuerte que el oráculo le grita al Dalai Lama, vete. O sea, es la primera vez que dice una palabra, porque el oráculo el que oficia como oráculo normalmente hace ruidos extraños y danzas y demás porque está como poseído, ¿no? Por esas energías. Pero es la primera vez que yo sé en la historia del Tíbet que el oráculo grita en tibetano, vete, ¿no? Se lo grita al Dalai Lama y traza la ruta de escape. Cuando los monjes ven la ruta de escape, ellos ven que la ruta por donde le dice el oráculo al Dalai Lama que tiene que irse es por toda la ruta de los campamentos militares chinos. Entonces, pues todos, la verdad es que... ¿no? Se disfrazan. Lo disfrazan y todo, pero pues todos dudan, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es posible que el oráculo pues diga que tiene que irse por los campamentos chinos? Pues lo van a matar, ¿no? Y ahí pues se desata un cierto debate. Y al final dicen, bueno, si el oráculo dice que tiene que ser por ahí, pues va a tener que ser por ahí. Era la única ruta donde no lo iban a ver. Pero curiosamente era la ruta donde estaban los campamentos, tenía que pasar en medio de los campamentos militares. Lo curioso es que en la fecha que elige el oráculo y que les dice, era la fecha en donde estaban las fiestas chinas. Y curiosamente, por eso es que no lo vieron, porque estaban en la fiesta, en la pachanga, e iban a estar distraídos conforme el Dalai Lama iba pasando. Pero explicarles que no es una ruta sencilla. No crean que es así como ir de aquí a Tepoztlán o a Querétaro caminando, sino es realmente cruzar el Himalaya y cruzar con temperaturas bajo cero, menos 40 grados y además con una edad, pues ahí pues, lo checamos en los archivos después, pero pues era un adolescente cuando el Dalai Lama escapó, ¿no? Entonces, imagínate escapar aparte con algunos lamas que lo acompañaron, pero todos disfrazados, ¿no? Como si fueran soldados chinos. Fue algo extraordinario y prácticamente digno de admirar cómo logró escapar hasta llegar a la frontera con India. Explicarles también que cuando sucede y empieza el conflicto, el Dalai Lama pues manda cartas a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a Rusia, a todos los países que pudo, explicando de la situación y pidiéndole su apoyo. Y el único país que le brinda apoyo es India. El único país que realmente le dice, bueno, vente y aquí te podemos cuidar, es India. Todos los demás fingieron... el asilo político. Todos los demás fingieron demencia, no contestaron, como que no existía, como que no sabían, no querían saber qué estaba pasando. Y entonces el gobierno de India le da asilo en un lugar que se llama Dharamsala, McLeodganj, que curiosamente, de hecho, había sido ocupado por ingleses en la antigüedad. Por eso el nombre de McLeodganj. Y ahí le dan la oportunidad de quedarse al Dalai Lama y obviamente pues muchos tibetanos comienzan también a escapar, ¿no? Y muchos maestros, grandes lamas, grandes tulkus, grandes rinpoches salen del Tíbet y van hacia Dharamsala y obviamente pues hay muchos que han sido asesinados, desaparecidos y hasta la fecha sigue habiendo emigración de gente del Tíbet que cruzan los Himalayas y viven todo tipo de cosas, ¿no? Desde congelación y cosas terribles. Pues se les caen los dedos, se les puede caer la mano, cosas muy frío, temperaturas. Muy y aparte de eso, súmale que hay francotiradores militares chinos en las montañas que nada más están esperando a que haya ahí alguno y lo disparan. También decirles que, ya adelantándonos un poco, vamos a ir como saltando en el tiempo. En la actualidad, ahorita, en el día donde estamos filmando este video, la situación sigue igual. Y sigue peor en el sentido de que ya todos los monasterios que les decimos que según mis datos son 12,000, solamente quedaron 300. Y explicarles que la mayoría de los monasterios los destruyeron y han construido supermercados, casinos y sobre todo burdeles, ¿no? Sí, pues prácticamente ahorita lo que es la ciudad de Lhasa es un mercado y pues está lleno de prostíbulos y ese tipo de cosas. Sí, y además está lleno de chinos. Sí. No, casi ya no hay tibetanos, la mayoría como tú lo platicabas, pues ya han sido encarcelados, han muerto o han tenido que salir en el exilio, ¿no? Pidiendo ayuda al Dalai Lama, que también ahí está la parte clave de todo lo que está haciendo el Dalai Lama, ¿no? Así es.
y siempre como, por eso tiene el Nobel de la Paz, porque es abogando por la paz y evitar el conflicto por la sangre, o por la lucha, ¿no?, de cuerpo a cuerpo y violenta. Pero sí es importante, y hacemos este video para que hagamos conciencia de cómo el dinero, ¿no?, el poder mueve tanto que los países y las potencias mundiales pues se hacen de la vista gorda como si eso no sucediera, al grado tal que existen personas que sí creen las historias tontas de que el Dalai Lama era un tipo maligno que los tenía sometidos a su pueblo y vivían bajo un yugo, lo cual es 100% absurdo, es totalmente falso, y pues estamos ante un homicidio, ¿no?, un genocidio cultural, exactamente igual como dijo Lenin que sucedió en América, ¿no?, que sucedió con los pueblos latinoamericanos y que podemos ver que pasó en Cuba, que inclusive en Cuba desaparecieron a todos los indígenas que habían ahí, en las islas del Caribe, y todos los pueblos, incluido obviamente México y después también Norteamérica, ¿no? Sí, la verdad es que yo considero que es inaudito que en estos momentos de la historia, a tanto tiempo de que pasó, por ejemplo, la ocupación de América o de otras regiones, pase algo así y que el mundo se haga de la vista gorda de un acontecimiento tan terrible como es este. Y por lo mismo es bien importante que los que estamos muy cómodamente en nuestros países, en nuestras casas y así, hagamos todo lo posible por enviar luz a estas zonas, a estas personas, a toda la gente que cruza los Himalayas y que llega a Katmandú o a Dharamsala a buscar refugio, que hagamos lo posible por sumarnos en ese sentido, ¿no? Claro, y también de decirles que es esta parte que les comentamos donde no nada más se encargaron de matar y todo esto que han hecho con el pueblo tibetano, sino que para poder hacer mejor la invasión cultural, pues han mandado a millones de chinos para que vivan ahí en el Tíbet, dándoles empleo, trabajo, y que también lo vean como un lugar para irse a divertir o como a vacacionar, ¿no? Y pues los ritos que se llevan o los rituales que hacen los tibetanos siempre están vigilados por el gobierno chino. Solamente puedes ver lo que el gobierno chino quiere que veas, inclusive el pasaporte, si tú como extranjero quieres entrar al Tíbet, son un montón de problemas, pero ya que logras entrar, nunca te sellan en la visa, nunca se sabe si entraste o no entraste, y lo hacen como para que la gente no sepa o no puedas demostrar que estuviste ahí. También decirles que obviamente en China, y eso ayuda a que la invasión sea aún mayor, pues no existe Google, no existe Twitter, no existe Facebook, no existe YouTube, ni nada de esto. Y inclusive WhatsApp solamente puedes texto, no puedes enviar videos, no puedes enviar notas de voz. Entonces tienen un sistema de supervigilancia, ¿no?, bastante extremo en todo China, que ha ayudado mucho precisamente a que la invasión del Tíbet pues se mantenga aún en silencio y que nadie sepa las torturas tan grandes que han hecho con este pueblo y que siguen haciendo, ¿no? Porque no nada más es que los hayan matado, sino hablamos de torturas a monjes, torturas a lamas, que pues no hacían otra cosa más que meditar, ¿no? Cosas son de verdad inauditas en este momento de la historia. Exacto. Y que también pues nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué las grandes potencias no intervienen? Pero pues también hay que considerar que China es un país ya de potencia armamentista, y que pues intervenir en un conflicto como este tal vez podría derivar en algo peor. Sí, claro. Y además también no hay que olvidar que muchos gobiernos lo que les interesa es sacar algo de ahí, ¿no? De hecho, en algún momento hacen una comparativa, o sea, de lo que hemos visto hacen una comparativa de cómo los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, está muy interesado en Irak, en Irán, en todo esto, porque realmente ahí en Venezuela también, en Venezuela, sí. Porque realmente ahí hay petróleo, hay gas, cosas que les interesa y ahí están bien metidos y que liberen a esos pueblos y que los gobiernos y todo esto. Y incluso el mismo Dalai Lama pregunta, ¿no? ¿Por qué en el caso cuando estaba Obama salía y hablaba tan directamente de estos casos, de estos temas, de Irán, de Irak y todo esto, y nunca habló directamente del problema que había en el Tíbet? Y puede explicarse, una forma de explicarse esto puede ser que sea porque en el Tíbet no hay intereses económicos, o sea, realmente en el Tíbet no tiene algo que le interese a una potencia mundial,
y que pueda sacar de liberarlos o de quitarlos de la opresión china. Y por otro lado estoy de acuerdo con usted, Master Richard, ¿no? Que es también lo que representa la potencia que está generándose en China. Entonces también como que nadie se mete, mejor lo dejamos por ahí, nos hacemos de la vista gorda, pero el problema es real. Incluso es tan fuerte que es triste que hasta ser tibetano en el Tíbet ya pareciera algo malo, porque son los que no tienen acceso a nada. O sea, tienen que tener, si quieren que el gobierno les dé trabajo en el Tíbet, tienen que cumplir con tener otro idioma, hablar chino, dejar totalmente su religión, ¿no? No pueden tener ni siquiera una foto del Dalai Lama. Eso también es importante decirles, que si tú traes una foto del Dalai Lama o se te ocurre regalarle una foto, una simple foto del Dalai Lama a un tibetano en China y en el Tíbet, son mínimo 10 a 15 días de detención y te regresan. Entonces imagínate, o sea, la gente que piensa que no es tan grave el conflicto, o sea, imagínate al grado tal que por una imagen te metan a la cárcel y te corran por regalarles la foto del Dalai Lama. Imagínate la magnitud del problema que estamos hablando. Lo claro de todo es que para variar se hace. Sí, hay claro. gente que contrabandea ahí las imágenes. Las imágenes del Dalai Lama. Sí. Sí. Y entonces, imagínense, pues todo lo que ellos tienen que hacer para conservar, y lo que han luchado durante estos años para conservar, aunque sea un poco, esta cultura, que no se pierda, ¿no? Y que habla de una forma de ver el mundo diferente a la que estamos acostumbrados, y que creo que se empieza a abrir un poquito, ¿no? Ya mucha gente está interesada en la cultura tibetana y en todo lo que desarrollan, y realmente ahí está el detalle de lo importante que es esta zona, y de por qué nosotros decidimos hacer un video, ¿no?, que hable de este tema, porque creo que es importante empezar a observar hacia allá y ver qué está pasando, porque nos metemos en otro tipo de conflictos, pero este conflicto espiritual tan fuerte que está sucediendo, pues como lo vemos, casi nadie lo toma en cuenta, ¿no? Pareciera que o no existe o no les interesa, pero si lo enfocamos y nos damos cuenta, es un genocidio que está sucediendo en nuestras caras, y que es bien importante también observar la labor que está haciendo el Dalai Lama, ¿no? Claro. Observar, y por qué es tan importante el Dalai Lama. Mucha gente se preguntará a nivel mundial, qué representa el Dalai Lama. Pues representa el rescate de esta cultura y el pilar que ha decidido que esto no desaparezca, ¿no? Así es. Y también yo creo que habría que remarcar que también es qué tan importante es la meditación para todos, ¿no? Para cualquier cultura, para cada uno de nosotros. Y también este video, la intención es que se den cuenta, ¿no?, que compartirles esta visión, y es darse cuenta cómo el gobierno chino ha tratado por todos los medios de destruir la cultura tibetana, de aniquilarla, y como bien les decía Lenin, es un ejemplo extraordinario para que podamos ver lo que es el genocidio cultural que sufrieron también los pueblos de América, ¿no? Y entonces tenemos también esta visión de los conquistadores, donde te hablaban de los mexica y de los maya y de los toltecas como personas que sacrificaban a los humanos y les sacaban el corazón, sanguinarios y demás, pero estás viéndolo desde la perspectiva de los conquistadores, ¿no?, en su momento de la historia. Entonces imagínate qué hubiera pasado si esa invasión de China con el Tíbet hubiera sucedido en esas épocas. Hubiera pasado lo mismo, y probablemente se hubiera desaparecido por completo la cultura tibetana. Y comprender, hace rato lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves imágenes del budismo tibetano que representan procesos internos y de iniciación interna, vas a ver, por ejemplo, deidades que tienen, o el mismo Goro Rinpoche, que pueden tener un cráneo con sangre dentro, pero que representa el ego, que representan los errores internos y toda esa autotransformación. Y podemos ver claramente cómo, si hubiera sucedido en el pasado, los historiadores, los conquistadores te dirían, ahí está claramente cómo sacrificaban a la gente a sus dioses, y vemos cómo tienen el cráneo con la sangre aún que se tomaban de los... Entonces, creemos que existe... Todo lo amoldaban a su visión, ¿no? A esa visión de querer culpabilizar. Exacto, y de hecho ni siquiera lo creemos, les aseguro que es exactamente lo mismo, muy parecido a lo que sucedió en América, lo que sucedió con los pueblos de Sudamérica, con toda la náhuatl, y fue precisamente este ataque y este genocidio cultural a las raíces, a la identificación y a todo lo que tiene que ver con esa riqueza y de sabiduría, ¿no?, ancestral que existe. Entonces, comprender cómo
no es un fenómeno que sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo y que no nada más está pasando en el Tíbet, también pasa en el Amazonas, pasa con las tribus. Es lo que te iba a decir, que también la situación, que no es el tema del video y que estaría bueno hacer uno también, con los queros en Perú, que es una comunidad que también está en peligro de extinción, Sí. y que sus conocimientos espirituales, chamánicos y de estos tipos son altamente valiosos, y que el problema que están sufriendo ellos es la indiferencia, Claro. indiferencia ante lo que está ocurriendo en la región, en la cultura y en todos los sentidos, ¿no? Esa indiferencia hacia ellos. También tribus africanas, o sea, todas las tribus antiguas, que pareciera como un plan Saludos deliberado, a ¿no? nuestros amigos de Perú. Y a toda la banda Sí. sudamericana también. Sí, y creo que también es importante cuando se van a dar cuenta, ¿no? Cuando se metan a investigar sobre este tema, se van a dar cuenta de todo lo que ha hecho el Dalai Lama, y la verdad es que es impresionante. O sea, él lo que ha hecho es, obviamente en el Tíbet hay muchos problemas, se está generando muchas situaciones en Lhasa, como lo platicábamos, pues vamos a crear centros donde la gente que logre salir del Tíbet, pues tenga nuevamente educación, tenga un lugar donde vivir, un trabajo, ¿no? Y la idea de él, que es bien interesante, pero mucha gente pues tiene miedo, y esto es, yo creo que es hasta razonable este miedo, es que ellos salgan del Tíbet, aprendan todo esto, para que después regresen al Tíbet, porque el Dalai Lama tiene en el fondo miedo de que el Tíbet de repente ahora sí se pierda. Entonces, ¿qué hace? Pues regrésense al Tíbet, y todo lo que han aprendido aquí en los centros que yo tengo, vuélvanlo a intentar a llevar al Tíbet para que no se pierda nuestra cultura. Claro. Y creo que eso es bien importante, porque ahí sigue siendo una base que permite que esto no desaparezca. Ahora, también a lo mejor hay personas que van a decir, bueno, ¿y por qué el Dalai Lama no regresa? Pues es que es obvio. Al Dalai Lama oficialmente se le ha dicho, el gobierno chino le ha dicho, claro que sí, Dalai Lama, vente al Potala y vente a dar tus clases de budismo y de la cultura aquí al Tíbet, no pasa nada. Recordarles que simplemente hace año y medio, 2 años, intentaron asesinarlo. Uno de sus personas cercanas le puso un veneno y resulta que era un espía chino que quería matarlo. Entonces, la guerra contra el Tíbet continúa, sigue activa, y la guerra contra el Dalai Lama es más que obvia y es muy fuerte. Entonces, entender que la posición en la cual él se encuentra no es nada fácil, es un ejemplo de lucha, de resistencia, y por eso es que pues se merece ese premio Nobel y se merece muchas cosas, y que la gente realmente pues conozca esta historia y la comprenda, ¿no? en sí misma. Y también yo creo que nosotros, desde nuestro punto de vista, poder apreciar toda esta experiencia, toda esta riqueza cultural de lo que está pasando, con las dimensiones que tiene, que sí pueden ser terribles, pero que también a nosotros nos sirva como espejo para ver en eso lo importante que es el trabajo espiritual y lo importante que es cuidar esa parte en cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Y que además, más allá de lo que es aparente, efectivamente hay una guerra espiritual, hay una guerra en la que la luz y la sombra se debaten día con día por mantener la atención de la humanidad, ¿no? Y como siempre, amor o miedo, ¿no? Amor o miedo. Sí, además, ¿no creen que si regresara el Dalai Lama al Tíbet? Eso iba. Sí, Ajá. ¿no creen que a lo mejor pues el mismo se sentiría controlado totalmente? O sea, Claro. el gobierno chino le diría, sí, regresas, pero ya no puedes hacer absolutamente Pero bajo nada. mis reglas. Bajo mis reglas, ¿no? Claro. Bajo mis reglas de libertad que yo he impuesto desde el principio. Claro. Y es muy cierto que en Dharamsala, en la India, pues él tiene libertad de hacer todo este tipo de cosas, y al irse al Tíbet pues se volvería a encerrar, ¿no? O sea, yo creo que el momento ideal para que regrese el Dalai Lama sería el momento en el que ya se le permitan estas libertades que él ha pedido, ¿no? O sea, él lo único que está pidiendo es que le permitan ser como Hong Kong, un estado autónomo, ¿no? Donde se respeten sus creencias, su cultura, su religión y todo esto, y nada más. O sea, si Claro. quieren que sigan formando parte de China, está bien, no pasa nada, pero que sean autónomos. Y aquí es donde viene los últimos minutos del programa. La parte interesante de esto es ¿por qué? O sea, ¿por qué si China pudiera y sin problema alguno haberse apoderado gubernamentalmente del Tíbet y dejar al Dalai Lama como un líder espiritual e inclusive proteger al pueblo tibetano como parte de la cultura china, ¿por qué existe este plan de destrucción cultural del Tíbet? ¿Por qué existe esta destrucción realmente con inteligencia, ¿no? Con muy bien trabajada de destruir la cultura?
Y aquí es donde tenemos varias hipótesis o varias ideas. Una de ellas es que, pues todo, como ustedes saben, todo es energía y hay procesos de energía. Y en estos procesos de energía hay cosas que se conoce como la impecabilidad, que es precisamente algo que tienes que hacer para evitar que tu propia energía produzca ciertos problemas. Una teoría es que al ser un lugar de tanta luz y de tanto conocimiento en la antigüedad, como se mantuvo en secreto y se cerraron al mundo y no lo expandieron, fue una manera en cómo la energía se movió para que forzosamente el mundo entero conociera el budismo tibetano y se expandiera todo este conocimiento. Esa es la parte positiva, entre comillas, de la invasión, que gracias a la invasión existen centros tibetanos de cultura, existen escuelas de meditación tibetanas prácticamente en todo el mundo. Aquí en México hay, en Colombia hay, en todas partes del mundo ya hay. Y eso ha servido para que cada vez más personas conozcan lo que es el Dharma, conozcan lo que es el budismo, conozcan la cultura tibetana, y es como la parte positiva, entre comillas, de esto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué motivo existe esta idea de una destrucción deliberada de la cultura y del conocimiento tibetano? Y aquí es donde el buen Lenin tiene una teoría que tiene que ver con la tecnología. Así que platíquenos, Lenin. Sí, claro. De hecho, en muchas ocasiones, todo esto cuando lo vemos como espiritualidad, pues pensamos que es meditación, ¿no? En oraciones, pero ya hay muchas personas que piensan que más bien esto es una tecnología. Claro. ¿No? Una tecnología que puede ser utilizada y que puede ayudarnos a cambiar nuestra visión del mundo. ¿Y la realidad? Y la realidad como tal. Entonces es obvio que no les interesa a ciertos sectores pues que esta tecnología esté al alcance de la mano de cualquier persona, ¿no? Y en algún momento también, como tú lo decías, y en esta teoría, pues sí se entiende que se haya mantenido como reservado, ¿no? Porque pues a lo mejor no estaba al alcance de todo el mundo, pero poco a poco se puede ir aprovechando esta tecnología, y creo que también ahí está la parte como importante en la que es entrar. ¿Por qué es tan importante la labor del Dalai Lama? De los lamas. ¿Por qué es eso? O sea, es mantener viva esta tecnología que en algún momento puede ser utilizada para el bien de la humanidad. O sea, ya dejar de verlo como, bueno, se puede ver, ¿no? También, porque también es parte de, como espiritualidad está bien, como meditación, pero también como una tecnología al alcance de cualquier ser humano que puede ser utilizada para cambiar su propia realidad. Y es ahí también la pregunta, Lenin, porque que me imagino que algunos se la han hecho, ¿no? Yo siempre me la he hecho, y es, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, cuando vino la invasión de España, ¿no? De los conquistadores en México? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de destruir la cultura se hubieran unido? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran aceptado todos los conocimientos astronómicos, de la energía, de la alimentación, de la agricultura que existían aquí en México, y se hubiera fusionado con los de España? España hubiera sido potencia mundial, hubiera sido un cambio maravilloso, pero sin embargo queremos creer, aparentemente desde fuera, externamente, que fue la ignorancia la que provocó eso, como queremos creer que es la ignorancia del pueblo chino, de los líderes chinos, del gobierno, la que está provocando esto. Pero imagínense qué hubiera pasado si se hubiera unido esas dos energías de Mao Zedong con un Dalai Lama, poniendo lo mejor de la espiritualidad y del conocimiento tibetano con el avance y la tecnología de China. Entonces lo estamos viendo ahora, y por eso digo que aparentemente o externamente la ignorancia sería el motivo por el cual no sucede, pero es muy probable que hayan intereses que no podemos ni siquiera nosotros imaginar, que tiene que ver precisamente con el ocultar esta clase de conocimientos y estas tecnologías a la humanidad, ¿no? Sí, a mí me gustaría también aclarar un poco eso de tecnología, porque puede parecer al típico concepto de tecnología que todos tenemos, que tiene que ver con máquinas, la conciencia y con esto, y más bien la tecnología de la que habla Master Lenin es una técnica, la técnica de aprender lo que es la compasión, de aprender lo que es la meditación, de aprender el poder del rezo, el poder de nuestras palabras en el sentido creativo. El poder de la intención. El poder de la intención, esa es la tecnología. Entonces, entender que cuando Lenin o cualquier otra persona que está investigando estos temas nos habla de tecnologías espirituales, no es porque suene bonito. Etimológicamente, ¿qué significa tecnología, mi Lenin? El estudio de la técnica. Exacto. Entonces, pues sí, yo también creo esta parte que es esta idea de la destrucción deliberada de tecnologías que te permiten ver más allá de lo evidente, ¿no? Como de una tecnología que te permite conectar con tu divinidad. Exacto.
con el poder que tienes dentro, ¿no? Y que además es una tecnología ancestral, Claro. muy ancestral, y que se conecta, y lo estamos viendo en el desayuno con varios temas. Exacto. Como ¿no? por ejemplo que Tíbet y México están total y Conectados. absolutamente conectados y correlacionados. Ahí después haremos ese programa, Ese programa, especial. Sí. entre la conexión de Regina, ¿no? Con el prototipo de Jacobo Grimberg, que también habla, con el libro que nos decías, ¿no? De Ana la Victoria. mujer, de la mujer dormida debe dar a luz, que también También. tiene muchas revelaciones. Va a estar bueno, Va a estar bueno, ya cuando se unan todas las piezas del rompecabezas, que estamos intentando también nosotros, y va a ser a final de cuentas una idea de nosotros, ¿no? Con esto no vamos a decir que es la verdad, pero a final de cuentas llegamos a esta conclusión de acuerdo a haciendo conexiones con todas estas personas que han escrito acerca de este conocimiento y esta conexión que existe desde tiempos muy antiguos entre el Tíbet y México, y América. puede ser América más bien, ¿no? Sí, porque cerrar todo hacia México es como Ya, cortar todo, acá ¿sí? somos los No, acá. no, no, sí. es como Es los como- orígenes del chamanismo. Exacto, con todo ese conocimiento que existía en América, ¿no? Y que también después se llevó al Tíbet, pero bueno, eso ya es parte de nuestro... De nuestra labor. De nuestra labor, pero ya les platicaremos. Exacto. Y pues tristemente estamos llegando al final de la transmisión. Pónganos en los comentarios si les interesa este tema, si les gusta. Y si vemos que les gusta, ahora sí les prometemos que vamos a ahondar en qué es un Rinpoche, qué es el budismo tibetano, cuál es el origen del budismo tibetano, La diferencia del Bon. la diferencia con el Bon y con el budismo Zen, o el budismo de la India, o el budismo de Tailandia, o el budismo de Sri Lanka. El hinduismo, el taoísmo. Entonces, si les gusta y nos dicen, y hacemos unos videos cortitos donde expliquemos eso. Esperemos que esta transmisión les haya gustado, la hacemos con mucho cariño, compartiéndoles esto que vamos nosotros viviendo pues día a día, o temas que revivimos y nos gusta compartirles. De mi parte, pues recordándoles para cerrar una frase tibetana precisamente que dice que nunca debemos olvidar que los dioses siempre ganan, ¿no? Entonces, esa es la frase que siempre le dicen y le recuerdan al Dalai Lama y al pueblo tibetano, ¿no? Por más oscuro que esté, la luz siempre va a ganar, el amanecer es inevitable y los dioses de una manera u otra siempre ganan. Así que, pues muchas gracias. Pide su amigo, aplausos, Iván Donaldson, y muchas gracias por escucharnos. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un abrazote. Leina Alejandro, yo quiero más decir algo rápido. El pilón. Muy rápido. Tal vez alguien que escuche estos temas piensa que estamos hablando como de los buenos y los malos, ¿no? Pero creo que la clave está en lo que tú mencionabas hace rato. Entender que no estamos aquí referenciando que los españoles eran los malos y los que estaban aquí en América eran los buenos, No. sino simplemente que eran culturas muy diferentes, y que lo más importante aquí que pudo haber sucedido es que se hubieran fusionado, que hubieran logrado un punto medio entre los dos, no haber destruido una cultura para conservar otra, porque ahí se está hablando de poder, sino más bien intentar integrar las dos culturas. Y creo que eso es importante también para lo que pueda suceder, ¿no? No se trata de ahora exaltar totalmente el Tíbet y decir está acá, sino cómo podemos integrar todos los conocimientos del Tíbet a nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo importante, llegar a un punto medio y dejar de ver las cosas como buenos y malos, sino simplemente como dos culturas que no se entendían, no se conocían, dos polos diferentes, y que en lugar de conocerse, una quiso dominar sobre la otra y por lo tanto destruyó toda una civilización y toda una cultura que existía, que en el caso de aquí de América, ¿no? En el Tíbet se está tratando de hacer eso, pero lo importante es que pues que ninguna prevalezca, ninguna quede abajo, sino se logra un punto medio entre las dos culturas, porque las dos tienen cosas muy interesantes, ¿no? Y recordar que existe una delgada línea entre la estupidez y la maldad, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando dices que alguien es muy malo, probablemente es que sea muy estúpido, ¿no? Entonces, pues interesante. Ya no se va a despedir. Sí, Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ahí se ven en el espejo. Que viva el Que amor. viva el amor. Amor. Y a ver si así funciona la primera. Hasta luego. ¡Hasta luego!